Ustedes ya están en el último año, ¿no? Cuatro. Aquí habemos. Yo sí. Ustedes son de quinto. Yo soy de quinto igual. Y están en la tesis ya. Sí. ¿Han hecho tesis de radio una vez? ¿No? ¿Tesis? Sí, no sé. Pues no salió ni un tema así. ¿Cómo? No, en la lista que nos pasaron no salió ni un tema así. Uno le propone los temas. Sí. Ahí uno no lo puede escoger, así. Sí, No, también. si lo puedes escoger, pero te tienen que buscar un profesor que sea de esa área. Ya. O sea, técnicamente la tesis, porque ustedes tienen que hacer tesis. Y después de eso, ¿qué hacen? Defensa de la tesis. Después de la tesis y después el examen de grado. Y dan examen de grado también. Sí, todo. Ay, qué fome. Me lo libro. Es tremendo. Sí, actualmente cada vez se está eligiendo más si es tesis, si es publicación, si es examen, si es práctica, incluso una vez se lo relaciona en un momento. Yo lo estoy Aquí haciendo. en todo. Yo donde estudié hacemos todo. ¿Profe, dónde estudió usted? Yo en la Chile, pero hace años atrás y hasta hace algunos años era así. Era tesis, defensa y examen de grado. Ya. Ah, Pero ahora lo cambiaron. ¿Y Hace cómo una- lo hacen? No, aquí no. Escoge tesis ¿O examen? o examen de grado. Oh, Y qué... te preparas para el examen de grado, en el caso de. Y en un momento, pero creo que nos enfocó mucho, proponían hacer práctica, supervisar. Ah, sí. Por ejemplo, en clínica y con casos clínicos, con desarrollo, con discusión de casos, bla, 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 así. Pero no una práctica así, o sea, ¿cachai? Que esté luchando, que esté buscando paper, actualizando la información, cosas así. Pero, igual, no encontré tan terrible dar el examen de grado, porque también las preguntas son más de criterio, pues, de la vida. Es que yo me demoré un millón en titularme, así que trabajé harto a dar el examen de grado. Acá la pregunta Me es... preguntaban, ¿cómo decían, sacar ¿qué la opinas vesícula? sobre los perros? No sé qué, y yo así, chan. No. ¿Cómo Ya. le saca la vesícula a un caballo? ¿Cómo ¿Cómo le saca la vesícula? vesícula a un caballo? Ah, puta, es que depende del profe, pues, depende. Es que el caballo no tiene vesícula, güey. No. Así de... ¿Así de la igual? Así, Pero es que sí. no. Así de hacer la pregunta. ¿Pero ustedes pueden hablar antes con el doctor? No. O sea, no sé, lo que pasa Porque es lo que sortean, pues a mí me lo sortearon y tú después vas así como que te siguen, Yo por lo menos sé hola, que- profe, usted salió aquí dentro de... En mi examen va a estar mi profe guía, que es ingeniero agrónomo, que es la directora de los agrónomos. Va a estar mi profesor corrector, que es Holguín, que es del área de los alimentos, que es el área que me gusta a mí. Y el otro no lo sé quién es. Entonces ahí es donde tú vayas. No, acá lo sortean. ¿De qué te preguntan? Acá lo sortean y técnicamente te recomendaban ir como a entrevistar, a presentarte. Así como, Ah, claro. entonces van a armar nos vemos, así como Miranda. ¿Me puede contar qué me ha preguntado? ¿Qué cosas así? Es que también uno le cacha el área al profe, porque si el profe te hace clases de parásitos, si el profe es del área de menor, Claro, o si es de mayor, ahí te estás preparando. Una de las cosas, no sé si lo hagan todavía cuando dan examen de grado, pero una de las cosas que siempre nos recomendaban a nosotros era leerte la revista del campo hasta el último minuto. Y leer noticias, pero hasta el último minuto. Sí, eso, A mí me eso es preguntaron- la de contingencia. Sí, Sí. pero tenéis que estar así el día. Entonces, Sí, como el que viejo leyó brote el diario en la que mañana, brote cachó ahí, una noticia, claro. tú tenías que saber estar posible. Claro. De hecho, yo di un examen de grado el lunes y se había declarado un foco de rabia Eso es como la típica. en Uruguay, Eh. así como país del Mercosur, no sé, el sábado o el viernes. Entonces era una noticia candente de veterinaria. Po. Claro. ¿Qué opina usted sobre el control de rabia? Y yo ya había estudiado eso. Como el asunto también de Vomitando Zika. Experto en rabia. Entonces, hay que estar ahí al día. Sí, con esas estar en cosas. la contingencia. Ya, vamos a dar un vistazo, yo creo que en ECO, si les parece, tratemos voy a tratar de organizar un práctico para el otro viernes. Si les parece, nos vamos allá. Si tienen mascotas o pacientes que quieran revisar, bienvenidos sean. Tienen que llevar su comida, no sé, jaula si es necesario, algún suche que le pueda transportar el paciente, no sé lo que sea. Yo feliz de examinarlos y de tomar radiografía y todo. Yo no solo hago eco, por eso le hablo tanto de rayo también. Yo creo que el concepto de especialista debe ser de imagenólogo. No solo eco, no solo rayo, sino que integrar las dos. Y de hecho, ojalá en algún momento
integrar las 4 áreas de imagenología en la especialidad en Estados Unidos y en Europa, que es tomografía y resonancia. Por lo menos tener conceptos básicos de esto. Yo tengo conceptos básicos también de esto. He tomado cursos de resonancia, he tomado cursos de tomografía, he leído. Profe, ¿usted nos va a pasar endoscopía también, no? No. Para mí la endoscopía queda fuera de la imagen. ¿En Y serio? eso es un concepto transversal en muchos colegios. En Es muchas que áreas. en Equino nos pasaron endoscopía. Sí, porque él habla de todas las técnicas diagnósticas por imagen. Pero, por ejemplo, para el Colegio Americano de Imágenes, el Colegio Europeo de Imágenes, el imagenólogo es el que hace rayo, eco, tomo y resonancia. Y bueno, es que yo no sé. La Y endoscopía- diferencia de la tomografía, ¿en qué se basa? La tomografía ocupa principios, es igual que una radiografía, solo en el principio. O sea, existe radiación, también tienes que protegerte, pero existen unos detectores que la máquina es un rotor que gira alrededor del paciente y emite radiación de forma constante. Y tiene al otro lado como una placa, unos detectores y va girando así. Y con eso va generando múltiples cortes después. Se analiza la imagen después en un procesador y se genera una imagen volumétrica que se llama. No es un píxel, es un voxel. Es una imagen volumétrica porque como tiene un espesor de corte, ese espesor la imagen lo capta, lo integra en una matriz y reconstruye la imagen. Por eso se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales. ¿Pero ese es el escáner entonces? Ese es el escáner. Ah, El escáner es el tomógrafo. ya. ¿Y la resonancia? Y actualmente se habla de tomografía computarizada, se habla de TC, no de TAC. Eso le El quería axial preguntar. ya no existe. Como Ya no concepto. existe No, la sigla TAC. No, es TC solamente. TC. Porque el Ah. TAC hace relación a cortes tomográficos axiales. Ese es el A. Y los cortes axiales era cuando la máquina hacía un corte, se movía el paciente. Otro corte, se movía el paciente. Otro corte, Claro, y así. Uno sobrepuesto sobre el otro. sí. En cambio ahora casi todas las máquinas son helicoidales. O sea, tú pasáis por el tomógrafo y la máquina hace así y te lee en una espiral constante. Y con eso permite mejorar la reconstrucción de imagen, la técnica de imagen. Pero es también el principio de radiográfico. Hay un tubo de rayos X que emite radiación. Tiene que protegerse también. Y la resonancia en principio es magnético. Ahí lo que hace en el campo magnético que está donde tú estás, todas las partículas, toda la materia emite una frecuencia, vibra, ¿cierto? Todos los átomos tienen una vibración, o una radiofrecuencia. Y están todos los átomos, cada uno por su lado, en distintos ejes. Dentro del global de los átomos hay una orientación de un campo magnético norte-sur. Todo tiene una orientación norte-sur, una orientación dentro de un campo magnético. Y tú, cuando entras a un tomógrafo, a un resonador, normalmente están dentro de una jaula que se llama de Faraday para aislarte del campo magnético externo y de todas las ondas de radio que hay por fuera. Lo que se emite son ondas de radio. Y adentro existe un gran imán, que lo que hace es que cuando tú entras dentro de ese imán, todos los átomos de hidrógeno se alinean. Pero como les digo, todos los átomos vibran y giran, pero cada uno anda para allá, otro para acá, así, en distintos ejes. Tú entras dentro de ese campo y quedan todos alineados, todos derechitos. Porque el campo magnético es tan poderoso que hace que el norte del campo y el sur del campo magnético hace que los átomos giren en esa dirección. Y quedan todos girando, pero siempre bajo el mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace es, igual que lo que hace es emitir la máquina, la antena que te ponen, que es como un casco que te ponen, ¿cierto? En los órganos, no sé si alguna vez le han hecho una resonancia. Sí, no. ¿Sí? No, sí. Te meten como una antena, como una cuestión, como un canastillo, en rodilla, en la cara. Y esa es la antena. Y la antena lo que hace es emitirte a ti un pulso de radiofrecuencia, una vibración. Y esa vibración carga el átomo con energía. Entonces el átomo, si está orientado así, dependiendo de la onda de frecuencia que te emitan, normalmente hace un giro en 90 o en 180 grados, o se invierte. Te emite una vibración. Y cuando suelta el pulso, este átomo, como ya existe el campo magnético más fuerte, se vuelve a orientar en el campo. Y ese cambio, en el giro, emite otro pulso de radiofrecuencia. De vuelta. Es como un eco, o sea, es como un sonido. Va, solo que acá el campo magnético te mantiene orientado, ¿cierto? Entonces, la máquina después que hace esta antena, captar la radiofrecuencia que tu cuerpo emitió.
Y eso lo transforma en imagen. ¿Cachai? Por eso no pueden entrar con estructuras metálicas. Porque el imán ocurren accidentes feos. O sea, hay fotos de camillas metidas adentro, sillas de ruedas metidas adentro, todo lo metálico que hay adentro. Entonces, y además, por ejemplo, las tarjetas, los chips se inactivan por el campo magnético que hay. El campo magnético de la Tierra es bastante bajo, se miden en Tesla, una vez Tesla. Creo que 0,02 Tesla, algo así, el valor numérico. Los tomógrafos, los resonadores más chiquititos emiten 0,35 Tesla, el campo magnético que hay dentro de esa estructura. Los grandes, que son los que se ocupan mucho en humanos, tienen 1, 2, 3 Tesla, hasta 5 Tesla. O sea, el campo gravitacional es tan potente que permite que todos tus átomos de hidrógeno. ¿Y por qué se ocupa hidrógeno? El hidrógeno porque es el átomo más abundante. Hay 2 hidrógenos por 1 de oxígeno en el agua y nosotros somos 70-80% agua. Entonces se ocupa el hidrógeno para poder generar la imagen. Y tienen 2 propiedades distintas. Tienen 2. Por ejemplo, la tomografía es muy buena para hueso, por ejemplo. Pero no es tan buena para estructuras blandas. Entonces por eso se ocupa tanto resonancia en lesiones de columna. Porque tú evalúas, se ve la médula espinal, se ve el cerebro. En la tomografía también se ve, pero no tiene la misma calidad. Por eso son distintos. ¿Y la gente que tiene implantes metálicos no puede realizarse? Antes no. Pero lo que pasa es que ahora existe toda una normativa sobre la fabricación de los metales y existen metales compatibles con resonancia. Y se supone que actualmente, sobre todo en medicina humana, cada vez se usan más los materiales, se llaman materiales, no me acuerdo, pero eran como compatibles con resonancia, ese es el concepto. Entonces el titanio es compatible con... Sí. Porque no todos los metales son ferromagnéticos. El aluminio no es ferromagnético, no se pega a mi mano. Pero el cobre sí. Y el acero también. ¿Entiendes? Porque tiene estructura de carbono. Ahí es molecular el cuento. Pero actualmente existen muchos metales que sí. De hecho, existen accidentes reportados en los 90 por los clamps que se ocupaban en cirugías vasculares. Los clamps son los anillitos como los corchetes. Y se reportaron accidentes en medicina humana porque, claro, un paciente entró a resonancia, y a ti te hacen una encuesta, pues. Así como, ¿tiene, no sé, amalgama, por ejemplo? ¿Tiene tapaduras? ¿Tiene...? Ay, ¿verdad? Siempre te hacen exámenes, o sea, te hacen preguntas. Porque además, si soy claustrofóbico, puta, es un cuento. Ay, nunca me Porque la tomografía se demora 2 minutos, sí, es súper rápida. Porque los rayos T es muy rápido. Pero acá en la máquina, eso es lo otro. Por ejemplo, en la tomografía tú tomas solamente una imagen, te hace una vuelta completa y después el equipo hace el procesamiento de la imagen. Acá como tú, dependiendo de la energía o la radiofrecuencia que le emitas, en la imagen que obtienes, cada imagen, cada corte que se hace es distinto. Entonces una tomografía se puede demorar, o sea, una resonancia se puede demorar 45 minutos, donde si te hacen una tomografía de cerebro tenés que estar 45 minutos acostado, quedándote quieto sin moverte, media hora. Y la cuestión suena así, ta 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 ta. Puede ser claustrofóbico. Entonces por eso también, por ejemplo, actualmente existen salas, yo nunca he entrado, o sea, últimamente no he entrado a ninguna acá en Chile, pero existen salas donde tienen como cuadros, así como un fondo con bosque, cuestiones bonitas para los niños, porque son exámenes molestos. Pero es un examen largo y además ahí cada corte tiene un tipo de imagen distinto. Entonces uno evalúa el líquido, otro evalúa el líquido dentro de la cavidad, otro en el tejido intercelular. Entonces con resonancia puede evaluar si hay un edema, por ejemplo, cerebral, si hay un tumor, qué captante o no de contraste. Es bien chorra la imagen. Ya. Algo más aterrizado. La ecocardiografía, esto va a ser un resumen, vamos a tratar de pasarlo rápido, para que tengan nociones sobre el uso de la ecocardiografía en veterinaria. Es el examen ultrasonográfico del corazón y de los grandes vasos dentro del tórax. Permite evaluar estructuras, tamaño, función y la hemodinámica del corazón. Una de las ventajas que tiene el ecocardio es que tú estás evaluando un órgano. Lo peludo es que es un órgano en movimiento, donde además evalúa los flujos de él, es una evaluación mucho más compleja. ¿Cuáles son las ventajas? No es invasiva, no es ionizante como la radiografía o la tomografía, no requiere anestesia, es rápida, es diagnóstica. ¿Y cuáles son sus desventajas? Nuevamente, igual que el eco, depende de quién lo haga y tener un equipamiento adecuado.
¿Ya? ¿En qué caso utilizar un ecocardio? Ya, tengo un perro que tose. ¿Le hago ecocardio? Puede ser. Bajo de peso, intolerante al ejercicio, tiene derrame abdominal, tiene edema de las extremidades, tiene disnea, está con hiporexia o anorexia. Son todos síntomas clínicos de alguna enfermedad cardiológica. Pero no son exclusivos del corazón. Entonces, ¿cuál es el gran discriminador? La presencia de un soplo. Así que tienen que afinar la oreja y empezar a ocultar. Ya salió bien. Yo tengo pésima oreja, me quedo incompetente. De verdad, y aparte estoy nosotros, así que. Entonces, la verdad es que es re importante tener una buena. Nuevamente, igual que cuando hablábamos sobre la ecografía, acá es crucial el buen examen clínico. Es ideal, o sea, el examen tiene que ir dirigido en el sentido de que el paciente, yo sospecho que tiene una patología cardíaca, no porque se me ocurrió, yo porque oculté. ¿Saben cuáles son los campos de ocultación cardíaco? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? 4. Casi. ¿Cuáles son? ¿Cuánto izquierdo y cuánto derecho? Todos juntos. Ah, son 3 de 2. ¿Y cuál es el más importante? Lárguense, sí. Aquí nadie se lo va a poner. ¿Cómo? A la izquierda hay 3. En derecho hay 1. ¿Y qué se evalúa? En cada uno. Bueno, esas cosas son importantes. Pulmonar, aórtico, mitral. El izquierdo. Los 3 izquierdos son mitrálico o el golpe del Es que ápex. es PAM, me acuerdo que es PAM. Sí, mitrálico, pulmonar y aórtico. PAM. El aórtico y el pulmonar están en la base Mitral. cardíaca. Y el otro. Y el mitrálico está en el golpe del ápex, que es más caudal y ventral. El espacio intercostal técnico, bueno, pero en general técnicamente el pulmonar y el aórtico están entre el tercer y cuarto, entre el tercer y quinto espacio intercostal y el otro está entre el quinto y el sexto, por ahí. Pero técnicamente debería ser donde mejor lo escuches. ¿Y al derecho qué se evalúa? ¿Qué se evalúa? ¿Qué se evalúa? El tricupídeo. ¿Ya? Entonces, esos son los 4 puntos de ocultación del corazón. ¿Ya? Hay que tratar de diferenciarlos. El fonendo tiene que ser adecuado al tamaño del paciente. También hay muchos colores, muchas formas, también son muy entretenidos. Y si uno es medio diógeno, puede coleccionar. ¿Ya? El tamaño estándar es el pediátrico que como el que todo el mundo se quiere comprar. El clásico que todos sueñan es el Littmann pediátrico. ¿Ya? ¿Y por qué pediátrico? Porque tiene una campana intermedia. No, hay otro más chico. Yo los tengo. Llegué a comprarme el otro. Es una campana intermedia y eso te sirve con un rango más o menos amplio de perros o gatos, que es la mayoría, abarca la mayoría de los pacientes, que son como desde los 5 kilos hasta los, no sé, pues tirarte un peso así de alcoholeo 20, 25 kilos. Profe, pero yo me acuerdo de la clase de la profe de imágenes que dijo que los perros no tenían tricúspido. ¿Cómo no tienes tricúspido? Si tienes Mira, lo tengo en la grabación. si tienes tricúspido, no puede ser la máquina. Sí, dijo que era de humano. Sí, y dijo que no. ¿El punto de ocultación? No. La anatomía, no sé. Sí, como. Es que, bueno, mira, lo que pasa es que la Magla es anatomista. Entonces a ella le encantan los términos anatómicos, precisos, y bla. Haciendo cambios de nombre también. No, es correcto lo que dice. Pero, o sea, no es que. Pero se menciona como tricúspide igual. Ah, Son válvulas igual. Y Ya. la sigmoide y la pulmonar no son válvulas, son. ¿Cómo se llaman? No se le llama velo, se le llaman válvulas sigmoides, algo así. Pero son términos anatómicos que son correctos por lo demás. Pero claro, como que la tricúspide no existe como tal, pero tiene cuerda tendina igual, son 3 válvulas. Lo que pasa es que no es tricúspide, no son 3. ya. Y la bicúspide unitaria. O sea, no se dice así, pero claro, tiene. pero todo el mundo le dice tricúspide. Y Ya. tú ves un informe y dice tricúspide igual. Está bien, pero es correcto lo que dice. Está bien. Sí, no es que no exista. Ya. No es que no exista, porque tiene que haber una separación entre el atrio izquierdo y el derecho. Igual que no se habla de aurícula, se habla de atrio. Porque la aurícula es la orejuela del atrio, que es una parte de.
son tecnicismos, que son correctos por lo demás, pero bueno, pero sí son esos 4 puntos de ocultación. El fonendo, existe el otro que se ocupa, el que se puede ocupar en razas grandes, es el que viene, que el máster clásico o el adulto normal de nosotros, que la campana es más grande, pero ese te sirve para perros grandes. ¿Y por qué? Porque técnicamente te va a demorar menos en ocultar. Si la campana es más chiquitita, te va a quedar medio corto, entonces tenés que recorrer un poco más. Y existe una campana que se llama neonatal o neonatológica, es así, microscópica, muy chiquitita, que se ocupa en humanos recién nacidos. Y esa es ideal para gato. Es ideal para gato. El pediátrico te queda chico en gato. O sea, te queda grande en gato. Y cuando quieras ocultar cachorritos, también tenés que ocupar el neonatal. Entonces por eso le digo, si pueden ser diógenes, coleccionen. Si es que hacen clínica. Porque le va a servir y van a notar la diferencia. Porque claro, con un pediátrico tú ponís la campana en un cachorrito y escucháis todo el corazón. O sea, tenéis los 3 campos izquierdos juntos. Entonces con el neonatal puedes focalizarte un poquito más. ¿Ya? Y existen los electrónicos también, el material electrónico que es súper pro para los cardiólogos porque te graba sonido, te quita el ruido de base, tiene mil cosas. Pero con eso, la verdad, casi siempre recomiendan, y yo también, aprender a ocultar con uno más barato o de menor calidad. Porque técnicamente con eso afináis mejor el ojo, o sea, el oído. Porque yo afino el ojo, yo afino el ojo. Yo partí con un Arturito, así les decía todavía. Un ecógrafo así viejo, una pantalla como el forro, un transductor como el ajo. Pero claro, llegó un momento en que tú aprendí con ese, solté la mano y después fue como, ya es hora de, en la clínica de trabajar, invertir en un mejor ecógrafo. Sí, invertamos en un mejor. Y era ahí nomás que compraron, pero yo veía todo, alucinando con la cuestión. Y después hicieron otra inversión y ahí sí compraron uno pro, ya estaba en mi salsa. Porque si partía el tío con un Ferrari, tienes que saber manejarlo. Y si te lo echáis, te vuelve mal la pata. Entonces técnicamente también como lo importante es desarrollar la habilidad de diferenciar los sonidos, es importante también hacerlo una buena ocultación. Antes, por ejemplo, también existía, yo alcancé a conocer un audiolibro que encontré perdido en una clínica, así como existían audiolibros sobre ocultación en perros. Entonces venía el librito, yo el cassette nunca lo vi, pero vi el libro, y te enseñaban a distinguir los tipos de soplo. Eso hoy en día no se ocupa mucho. Los soplos pansistólicos. Pero que hay son- videos de eso. Sí, pues sí hay. Pero existen los soplos, no sé, sistólico y diastólico, que son holo, pan, tele, que son meso, no sé qué. Todas esas diferencias antes se estudiaban mucho. ¿Por qué? Porque no existía el ecocardio. El eco es nuevo, o sea, es de los 80, tecnología de los 80 la ecografía. Se empezó a aplicar en veterinaria en el 90 con más ganas. El ecocardio empezó a aparecer 5 años después. Entonces la verdad es que, aparte que tiene una tremenda ventaja en veterinaria, en los humanos se ocupa mucho el electrocardiograma como tal, como examen de primera línea, porque nosotros tenemos una alta cantidad de enfermedades arritmogénicas, ¿ya? Que causan una arritmia patológica, y además se mide el espesor del músculo, haciendo referencia a cuánto se desvía el electro. Nuestros perros no son tan arritmogénicos en forma patológica, porque tienen una arritmia sinusal normal, ¿ya? Pero no son tan arritmogénicos sus patologías. Por lejos sus patologías son muy frecuentes las enfermedades estructurales, que es valvulares principalmente. También existen de pared que se dilata, la cardiomiopatía dilatada, pero por lejos la mayoría de las patologías cardíacas son estructurales, más del 80-90%. Por lo tanto, o el grueso prácticamente, son muy pocos los que tienen arritmias asociadas a otra cosa. Entonces es importante ver cómo está el órgano, y ahí que cobra importancia el ecocardio. Yo hago muy pocas ecocardio, porque en general la mayoría de los colegas lo que buscan es que uno agarre el caso completo. Como es una papa caliente la cardiología, para muchos colegas, porque no saben qué edad, qué sé yo, buscan el servicio de alguien que haga cardiología como tal. Y dentro del servicio de cardiología, el colega hace ecocardio. Entonces son muy pocos los colegas que piden ecocardio como tal, porque lo que están esperando es que sacarse el cacho como verlo tú. Y un tiempo traté y no me gustó. No me gustan los clientes, los dueños.
pacientes cardiólogos. Aparte que yo hago la eco, nomás, le pegaron, me echaban la boca. Aparte siempre están para embarrar. Por eso, casi Está todos son mal, terminales, ¿no? casi todos son terminales. Está mal. Actualmente la tendencia es tratar de anticiparte. El 80% de los pacientes son deficiencias nitrálicas y son muy frecuentes los PUD, los Maltese, Yorkshire. Sí, por Entonces empezar a tener un fondo y empezar a hacer medicina preventiva. Lo que les mencionaba también, la ecografía se utiliza como examen preventivo como el tercer cuarto examen dentro de la línea de lo que yo creo. Pero y la ecocardio podría incorporarse tal vez en perrito viejo. Pero antes del ecocardio es importante ocultarlo. ¿Cachai? Yo cuando me concienticé de eso empecé a encontrar muchos soplos. Más de lo que yo pensaba. Y con esos soplos anticipados, así la ecocardio justificada y el colega zanja si es patológico o no. Y te anticipas a la enfermedad. ¿Cachai? El perro se va a morir igual, pero ya por lo menos va a estar medicado porque son enfermedades degenerativas la mayoría, que son progresivas en el tiempo, pero tú puedes ir frenando los efectos. ¿Ya? Yo he hecho ecocardio, el más joven que he visto fue un perrito de 6 meses, tú podías hacer ecocardio antes también. Porque existen enfermedades congénitas, ducto arterioso persistente, tetralogía de Fallot, comunicaciones interventriculares o interatriales, son todas el perro nace con el problema. Y si yo no lo oculté cuando le puse la vacuna, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni cuando lo esterilicé, ni cuando lo desparasité. El perro llega a los 7 meses, cagado, literalmente, porque fue el más chico de la camada, fue flaco, siempre se cansó, entonces estaba como flojito nomás. Hasta que llegó descompensado, pero así la eco y así un tremendo corazón, con un soplo en maquinaria, o con un soplo en la base, pulmonar aórtica. No podéis decirle, ¿cómo no lo vieron? Eso es feo, por si acaso. ¿Cómo no lo vieron antes? No lo hagan, por favor. O sea, a mí no me gusta, son opiniones personales, estoy emitiendo juicio. Porque es como echarle la culpa al otro colega. Si bien puede ser responsable, tenemos que cuidar médicamente entre nosotros. Pero uno es bueno solo haciendo las cosas bien. Creo que se lo dije la semana pasada. Y es heavy esa cuestión. Palpar, ocultar, apretar la tráquea, meter los dedos, mirar la oreja. Y eso solo haciendo bien las cosas. Vamos que eso. ¿Ya? Y parte de eso es esto. Es muy frecuente que lleguen pacientes con sospecha, con solicitud de ecocardio y son bulldog, braquicefálico, partamos dentro del o son paté, mesa de centro. Son muy gordos, porque el perro llega así, y tose. Entonces llegan a ecocardio pensando que es un soplo. Y hacen la eco, hacen la radiografía torácica y además por eso se ve subjetivamente grande, no objetivamente grande. Pero no tiene todo esto. ¿Es un perro intolerante al ejercicio y tiene todo? Sí. Pero no pierde peso, no tiene derrame, tampoco tiene hiporexia, porque me decimos bueno para ti. Esos pacientes normalmente son pulmonares, no son cardíacos. Entonces van donde el cardiólogo tiene hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar es porque el pulmón está afectado. Dentro del circuito, como la sangre tiene interferencia, tiene resistencia a pasar por el pulmón, al salir por la pulmonar se empieza a aumentar la presión. Pero es absolutamente secundario al cambio del parénquima, que puede estar asociado a perros fumadores, a alérgicos, a gordos, braquicefálicos, colapso traqueal. Entonces normalmente son pulmonares. Cuando ven un perro gordo piden ecocardio, pues le han encontrado hipertensión pulmonar para que siga. ¿Ya? Normalmente el paciente cardiópata pierde peso, se adelgaza mucho y después llega una fase en que empieza a tener asitis. Pero antes de la asitis parte con hepatomegalia. Entonces yo hago la eco, encuentro líquido libre, el hígado está congestivo porque las venas como se genera el taco hacia atrás, las venas hepáticas se congestionan. Después de eso viene la asitis. ¿Ya? Mira el corazón y te das cuenta que hay un problema. El martes tuve un caso de entretenido en Talagante. Era una pastora alemán flaca, estaba con sarcopenia, le habían tomado examen de sangre y tenía alterado el hígado, y le habían pedido la eco y no habían encontrado nada. Entonces la María Paz no quedó conforme, pidió una eco y no sé por qué o sea, sabían que yo iba y me dijeron hepatomegalia, congestión venosa, miré que un corazón está dilatado. Pastora alemán, vieja.
Justo estaba el colega que hace el cardio, no sé cómo se llama. Entonces le dije, pase para ti. Le hizo el ecocardio y yo la había mirado y dije, tiene categoría dilatada. Y efectivamente estaba. Él hizo las mediciones más específicas porque no era el caso, estaba el colega ahí, así que tenía que hacerlo. O sea, se lo tiré. Así que fue un caso bien entretenido. Malo para el paciente, pero. Y le tomamos las radiografías de pasado. Ya. Preparación del paciente. ¿Se puede depilar o no la zona de la región cardíaca? Normalmente hay dos ventanas que se ocupan. La ventana parasternal izquierda y derecha, intercostal. Normalmente la ecocardio se parte donde uno palpa el golpe más fuerte del corazón. Yo palpo el tórax, siento donde golpea el corazón y ahí parto la ecocardio. A diferencia del abdomen, acá lo que yo hago es posicionar el transductor solo en una parte y ahí roto y abanico. A lo más me desplazo un espacio intercostal hacia arriba, uno hacia abajo. Pero es muy pequeña la ventana de observación. Entonces, y a veces se depilan, a veces no, dependiendo del paciente, dependiendo del colega viva. Se posiciona normalmente el decúbito external, hay dos posiciones, el paciente puede estar acostado de lado, hacia uno u otro. Normalmente el lateral derecho se parte porque ahí es donde uno puede evaluar mejor el corazón, o también se puede hacer con el paciente de pie. Cada vez se hacen más los pacientes de pie porque existen unas mesas especiales para posicionarlo, pero es parecer equipo. Yo andaba con un mes de ecocardio y me duró un mes. Yo te emocionaba ahí, se la mandé a hacer, o poder poner a mis pacientes para ecocardio, me llaman con suerte una vez al mes, entonces andaba con esa cuestión y me bajaba con la mesa, con el bolso, con el ecógrafo. Se hace de pie. Normalmente cuando se hace de pie el paciente está en externo o separado y se tiende a extender un poco más la mano porque la zona oculta, o sea, de ecografía está escondido detrás del codo. Entonces pide que se levante un poquito la mano. Esas son las mesas de ecocardio, son mesas que, ¿por qué son aparatosas? Porque son mesas donde tienen que tener necesita tener un espacio por debajo y una ventana por donde uno mete el transductor. El paciente está acostado y yo por debajo hago el ecocardio. ¿Por qué? ¿Y por qué por el derecho principalmente? Porque recuerden que dentro en el lado derecho existe una pequeña escotadura. Que si yo pongo al paciente en el lateral derecho, hace que el corazón tienda a caer un poco. Y por eso se recomienda la otra lateral para poder evaluar la estructura, la anatomía cardiológica en radiografía. Porque tiende a cambiar un poco la rotación del corazón. Entonces, como yo lo pongo hacia el lado derecho, ¿sí?, el corazón cae un poquito más, por lo tanto tiene un poco más de contacto con la pared. Y como el gas molesta, yo tengo que sacar el pulmón de los lados. Y por eso la lateral es recomendada. Si está de pie, tiene una ventana más chica de evaluación. ¿Ya? El equipo puede ser el mismo transductor microconvexo que uno hace abdomen, si es que tienes un seteo cardiológico determinado, o si no, tú vas a tener que hacer las mediciones como corresponde, porque hay cálculos matemáticos que uno hace después. O también se puede ocupar un transductor que se llama phase array. Los phase array, la gracia que tienen es que tienen una ventana de interrogación muy pequeña, normalmente son cuadradas y se escribe así. Son transductores especiales para cardio porque la imagen tira más cuadros por segundo. Como lo que le decía sobre la imagen, que son 32 cuadros por segundo para ver tiempo real en humano, esto tira imágenes mucho más rápidas. No son tan definidas como un abdomen, porque tienden a ser con mayor contraste, ¿ya? Pero tira muchos cuadros por segundo porque estás viendo un órgano en movimiento. Por lo tanto, necesitas tener una mayor rapidez en la transmisión de la imagen. Se utiliza el modo M, el modo espectral, el Doppler color. Y las aproximaciones, como les decía, son la parasternal izquierda, derecha, y la subsifoide también se puede utilizar para poder evaluar desde el ápex hacia el craneal. Se utilizan diferentes modos. El modo B es la clásica imagen con la que uno empieza. Una de las diferencias de los phase array es que tienen una ventana recta o tienen un punto. Parten desde un solo punto chiquitito y se abre un abanico grandote. A diferencia del microconvexo, que uno ve una curva, ¿cierto? Arriba. Y acá, en ese posicionamiento, yo puedo ver el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aorta o tracto de salida izquierdo, el atrio izquierdo, la pared libre, se le llama esto, pared libre izquierda, septo interventricular o tabique interventricular y la pared libre del corazón derecho. Ya solo en esta pieza anatómica ustedes pueden ver que en forma normal el ventrículo izquierdo mide 2 veces el ventrículo derecho. Existen esas referencias, las vamos a ver un poquito más adelante.
Y esas referencias te permiten hacer una evaluación macroscópica del corazón si es que está alterado. Ese es el modo P. Todas las letritas. Ahí está la válvula mitral, que es eso de ahí. Ese espacio de ahí es el espacio de la válvula mitral, que se abre para que pase la sangre desde el atrio izquierdo al ventrículo. El ventrículo se llena y lo expulsa por la aorta, ¿cierto? El modo M representa la estructura en movimiento, ¿cierto? Entonces yo veo una estructura que se está moviendo constantemente y este es microconvexo. Y yo fijo una línea, ¿cierto? Una línea de interrogación. Y técnicamente yo solamente estoy ecografiando un punto en particular y la línea de acá es línea temporal. Está avanzando el tiempo ahí. Y como esto se mueve constantemente en esta línea fija, va generando esa imagen en movimiento. La pared libre del ventrículo derecho, la cavidad interventricular, la cavidad ventricular derecha, el septo interventricular, la cavidad ventricular izquierda y la pared libre del ventrículo izquierdo. Y eso es lo que se ve. Ventrículo izquierdo. Oh, me la cambié. De nuevo. Ventrículo izquierdo, atrio derecho, ventrículo derecho. ¿Y por qué se ocupa la pared external derecha? Una, porque la ventana es más grande y porque además el ventrículo izquierdo, que es el que más se evalúa, con el atrio izquierdo, es que están más lejos no están en el campo cercano, que no tiene tan buena definición en estas cosas. Bueno, y además por lejos las patologías más frecuentes son en el ventrículo izquierdo. Son de corazón izquierdo, por lejos son las más frecuentes. Ahí la válvula se abre y se cierra, permitiendo el paso. El modo Doppler es una evaluación ultrasonográfica de los flujos, como lo he explicado también bastante sucinto. El Doppler, si yo emito una frecuencia conocida, ¿cierto? La que emite el transductor es una frecuencia conocida, el equipo sabe a cuánto emite el pulso, es la misma. Si los glóbulos rojos se alejan del transductor, la frecuencia cambia y se hace más lenta. Si los glóbulos rojos se acercan, cambia y aumenta la frecuencia. El equipo lee esa diferencia y entiende que algo se acerca o se aleja. El mismo principio de registro de la velocidad de los carabineros, para medir la velocidad de los vehículos. Después del Doppler color, en que se pintan estas cosas ahí, moviéndose, yo puedo escoger una línea igual que en el modo M y escoger una zona o un box de interrogación. Yo le pregunto al equipo, ¿cómo viaja este flujo aquí? Uno escoge la zona, el ángulo de incidencia influye, el espesor del box de interrogación influye, son detalles técnicos, pero una vez que tú aprietas el botón para generar el Doppler pulsado, él te dice la sangre hace esto. Y te lo grafica. Y lo pinta, dependiendo de la escala que yo escoja. ¿Sí? Esa válvula está súper engrosada. Entonces normalmente uno ocupa, por ejemplo, el Doppler color para poder evidenciar la turbulencia que se genera, eso que se ve blanco ahí, que se llama mosaico de colores entre medio, porque se ve, miren, en un momento se ve rojo, azul y se ve una mancha ahí de cualquier color. Ya, cuando se evidencia ese mosaico, se describe que eso es una turbulencia. Y el flujo vascular normal es laminar. La sangre, el cuerpo es tan pulento que, ¿te imagináis? Viajara todo así, se formarían trombos por todos lados. Entonces la sangre tiene la particularidad de que avanza en bloque o en lámina hacia adelante o avanza así en punta. Entonces los glóbulos rojos van por un carril, dentro de toda esta autopista van siempre por un carril fijo. Y cuando hay algo que afecte el diámetro, el calibre, se genera un bache entre medio del camino, se genera una turbulencia. Y en este caso, ¿por qué ocurre? Porque esa válvula mitral, como no cierra correctamente, el ventrículo izquierdo, cuando hace el sístole, en vez de irse toda la sangre por la aorta, que es hacia donde se tiene que ir, se devuelve parte de esa sangre hacia el atrio izquierdo.
Porque la puerta no queda bien cerrada. ¿Ya? La puerta se cierra cuando hay sístole en la mitral y en la tricúspide. Entonces, cuando uno pone el Doppler color, se evidencia esta turbulencia que se genera y uno puede cuantificar en forma subjetiva qué tan grande es la turbulencia que se genera. Puede ser leve, moderada o severa. Si es que yo hago el Doppler en todo el atrio y veo que todo el atrio se vuelve turbulento, eso es severo, por ejemplo. Cuando ocupa más o menos del 50%, cosas así. Ese, por ejemplo, ese transductor parte desde un punto. Ese también es un transductor cardiológico. Y ahí lo que está haciendo el equipo, el operador, es seleccionar un área de interrogación dentro del modo B y en el Doppler pulsado grafica el pulso, el paso de la sangre. Y con esta tabla, como está graficado en velocidad, tiene una escala, yo puedo escoger medir cuánto es la velocidad de ese flujo. Y esa velocidad está estandarizada. Entonces yo sé si ese flujo está saliendo más rápido, más lento, si hay mayor resistencia o no. La forma del flujo influye porque también es conocida. ¿Ya? ¿Cómo se hace el examen? La vista parasternal derecha, normalmente entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Como complemento se puede hacer después la vista parasternal izquierda, pero la verdad que en general casi siempre solo con la parasternal derecha es suficiente y entre el cuarto y quinto es el golpe de látex, donde el latido se siente más fuerte. En la parasternal derecha, uno de los primeros cortes que yo tengo que evidenciar es el eje largo de 4 cámaras, en el que yo veo el corazón como en la primera imagen, en que se ven 4 cámaras, los 2 atrios y los 2 ventrículos. Esa. Técnicamente con esa imagen yo debería partir el examen. Uno puede partir ese examen con el eje corto o el eje largo, da lo mismo. Cuando tú haces el examen después vayas agarrando práctica, pones el transductor, lo acomodás y empecé a hacer las mediciones que corresponden. ¿Ya? Pero a efectos prácticos uno debería partir, una de las primeras que uno puede ver es esta. Si yo giro levemente el transductor, mira, el transductor está ubicado ahí y está haciendo ese corte. Si yo giro levemente el transductor hacia craneal, lo inclino un poco y solamente mover la muñeca un poco, no es mucho el movimiento, pasamos de un eje de 4 cámaras a un eje largo de 5 cámaras. Y en el de 5 cámaras, lo que veo, junto con el atrio pegadito, veo la aorta. Importante, ¿por qué? Porque la válvula puede tener enfermedades. Casi siempre son valvulares, por lejos la mayor cantidad de enfermedades. ¿Ya? Entonces aquí se ven 5 cámaras. ¿Por qué? Ventrículo izquierdo-derecho, el atrio, se tiende a ver parte del atrio derecho, atrio izquierdo, y además se agrega la aorta. Después de hacer la evaluación respectiva ahí, hago un giro para poder llegar al eje corto, y en el eje corto existe toda esa posibilidad de evaluación. Entonces por eso son más. Es un estudio muy dinámico, eso sí. ¿Ya? Y yo parto desde el ápex del corazón y termino en la base del corazón. ¿Ya? Y entre medio, ¿qué voy a ver? Los músculos papilares, que son los músculos que agarran las cuerdas tendíneas de donde está anclada la válvula. Las cuerdas tendíneas, ¿qué es lo que hacen? Evitan que la puerta se vaya hacia el atrio. Como si yo estuviera acá. Se abre el resto. Se abre el resto. Es como si ustedes fueran el atrio y el ventrículo estuviera allá. Entonces esta puerta está firmada, no tiene marco esto. No hay un marco que la firme. Tiene unas cuerdas agarradas acá a un gancho allá. Entonces cuando el ventrículo se relaja haciendo diástole, estas puertas se abren solitas porque la sangre fluye del atrio hacia allá, ¿cierto? Y se llena. Y cuando viene el sístole, que es cuando el ventrículo se contrae y empuja la sangre hacia la aorta, si yo no tuviera estas cuerdas, la puerta con la fuerza haría esto y pasaría de largo. Y se genera un soplo. ¿Ya? Entonces las cuerdas lo que hacen es evitar que la válvula se vaya para el otro lado. Cuando hay un defecto en la válvula, es que la puerta no encaja bien con el marco o con esta parte. Por lo tanto, la sangre, cuando la expulsa por la aorta, por la fisura se me filtra hacia el atrio. Y dependiendo de lo degenerada que esté la puerta o dañada, es la cantidad de sangre que se devuelve. ¿Sí?
Entonces, se hace la evaluación aquí, ahí aparece ya el ventrículo derecho. Este es como una pesa rusa. Ahora acá, ¿cachai esas que están de moda? ¿Para qué hacen CrossFit? Entonces se evalúan los músculos papilares, ahí están las cuerdas tendíneas, después aparece una imagen que se llama boca de pez, que es la válvula en un corte transverso y se ve como una boca que se abre y se cierra. También en ese corte tú puedes evaluar si la válvula está íntegra o no, porque si está degenerada tú la ves toda repollada y arrugada. Después existe el eje corto donde tú evalúas, acá se evalúa el tamaño del atrio. Una de las referencias de tamaño dice relación con estas dos estructuras, con la aorta a nivel de la válvula y el atrio, donde normalmente es 1:1. La aorta, el atrio se permite hasta 1,5 veces el tamaño de la aorta, que puede ser más grande. Cuando ya se dilata, porque una de las primeras estructuras que se ve dañada, se dilata, obviamente va a ser más grande que la aorta. Y acá tú puedes ver el tracto de salida de la arteria pulmonar. Importante para poder evaluar, por ejemplo, estenosis de la válvula pulmonar, cuando hay algunas enfermedades también congénitas. Normalmente la evaluación del tamaño del ventrículo izquierdo se hace en este corte, al nivel le dicen champiñón también, la imagen del champiñón. Se ve como una callampita, que es donde están ahí los músculos papilares. Bueno, eso. Normalmente son dos, a veces también se puede ver un tercero, que ahí deforma la callampa, la verdad, deforma la imagen, pero puede existir un tercero raro, pero generalmente son dos. Y la imagen del ventrículo izquierdo asemeja un hongo. Ese hongo es el que yo tengo que buscar para poder hacer el corte en M, en modo M. Y en modo M, cuando se contrae, uno evalúa ahí la medición del espesor de la pared, de los músculos y de la cavidad ventricular. De esa medida yo voy a sacar los parámetros que están tabulados también. También existen estudios con diversos tamaños, pero están más o menos estandarizados, sobre la pared muscular del ventrículo izquierdo del derecho y de cuánto se contrae el corazón. Hay un número que se llama fracción de agotamiento, que dice relación al porcentaje de contracción del corazón. El corazón siempre tiene sangre, nunca puede quedar vacío, ¿cierto? Cuando se contrae, no puede contraerse completo, siempre queda un resto de sangre. Entonces, si esa contracción yo la mido y veo cuánto se achica el ventrículo, hay un rango normal. Si se contrae más de lo normal, puede estar hipovolémico el paciente. Le falta sangre, le falta volumen. Como le falta volumen, el corazón se aplasta completo, tira a vecino. Si el corazón se contrae poquito, es que se está dilatando el corazón. Y eso puede ser porque tiene mucho volumen, o sea, tiene mucho líquido, o porque el corazón se está desgastando y se está dilatando en las cardiopatías dilatadas. ¿Ya? Ahí. Yo busco esa imagen. Le pongo el modo M, está como al revés, eso sí este corazón. Porque normalmente los músculos papilares están acá, ubicados más abajo. Está como es un hongo que está al revés. El tallo está hacia arriba. El tallo está entre los dos músculos papilares. ¿Sí? Si se fijan, ese también parte de un punto. Ese también es un transductor cardiológico. Hasta en eso no se fija, ¿se dan cuenta? La válvula mitrálica o la boquita de pez es una imagen donde yo veo cómo se cierra la válvula mitral y me permite evaluar también, por ejemplo, en los corazones dilatados, o sea, en el corazón también existe un punto que se llama punto E en la ecodoppler, o sea, perdón, en el modo M. Así como se dibuja el ventrículo cuando se contrae y se relaja, cuando yo hago justo el modo M como en esta línea, se genera una imagen como de interferencia, una imagen que aparece entre medio. Y cuando hay un corazón que está dilatado, la válvula, cuando está abierta, la distancia que hay entre la válvula abierta y la pared ventricular aumenta. Esa separación aumenta. Y eso yo lo puedo medir en el modo M. Es un dato que te suma para poder ratificar si el corazón está dilatado o no. Cuando el corazón se empieza a dilatar, esa distancia empieza a aumentar. Eso. Más arriba, en un corte más cercano a la base, hay uno hace la evaluación de la aorta y del atrio. Como les decía, yo mido este largo y lo comparo con este largo. Y tienen que ser más o menos iguales. ¿Ya? Acá yo puedo ver la válvula pulmonar, que también normalmente se estenosa o se degenera.
Las válvulas en general todas tienen o se estenosan, o sea, en general, en pacientes adultos, o se degeneran, o sea, la válvula de la puerta ya está arrugada y falla, o se estenosa, más estrechita. Cualquiera de las dos cosas son general. Y existe otro grupo de enfermedades que son las displasias, que de nacimiento la válvula salió mal hecha, o sea, del desarrollo. Pero en general hay algunas válvulas que tienen más una u otra enfermedad. La válvula mitral por lejos se degenera más que se estenosa. La pulmonar, o sea, perdón, la aórtica en general se estenosa, es más estrecha, más que se degenera. La válvula pulmonar normalmente se estenosa. Es un paciente que tiene patologías pulmonares derechas, del tronco pulmonar. Entonces, cuando hay una estenosis, el tratamiento es vencer la estenosis. Meten un balón, hacen medicina intervencionista, meten una sonda con un baloncito y el baloncito lo inflan y rompen la válvula, porque está estrecha. Y la estrechez es la que me genera el problema. Entonces lo dilatan y dejan insuficiente al paciente. El paciente va a seguir teniendo un soplo, pero la insuficiencia yo la puedo manejar con medicamentos. La arteria pulmonar, si pueden llegar ahí, se sacan un 7 al tiro, porque es difícil llegar a esa zona. Es demasiado craneal, es demasiado arriba. Y muchas veces ahí ya el pobre perro está, el puñal ya no lo puede tener más adentro y ya le duele. Recuerden que nosotros nos metemos dentro de los espacios intercostales y eso hace que le moleste al paciente, pues si la pared intercostal es muy sensible. Pero ahí lo que se hace es evaluar, en este punto es donde yo debo evaluar la válvula idealmente pulmonar, y además en este punto es donde yo puedo encontrar las comunicaciones del ducto arterioso persistente, que es un defecto de nacimiento que comunica a la aorta con la arteria pulmonar. Cuando el paciente está en útero, los pulmones no están funcionales y la sangre pasa de la aorta a la pulmonar y hace un circuito incompleto cerrado. Pero cuando uno nace, esa válvula se cierra, o sea, esa arteria se cierra y se genera ¿cómo se llama? Como un ligamento se llama ligamento, se fue, pero se forma un ligamento, ese vaso sanguíneo se colapsa, se cierra, pero hay pacientes en los que no, y cuando no se cierra, la sangre pasa de la aorta a la arteria pulmonar, y como la aorta viene de un ventrículo izquierdo que tiene mucha más fuerza que el corazón derecho, la sangre tiende a pasar oxigenada, pasa de la aorta a la pulmonar y no pasa la sangre a la circulación general, en el ducto arterioso persistente. ¿Y cómo lo hubiera detectado antes? Ocultándolo. Un soplo en maquinaria en un cachorro recién nacido. Uno lo puede ocultar a las 2 semanas de vida, a la semana de vida. Con un neonatológico lo vais a escuchar. Y se escucha el soplo en maquinaria que siempre se describe, que es así. ¿Ya? Porque ¿cómo se escucha el sistólico? El soplo sistólico. Hay que aprender a hacer los ruidos. Hace así. Normalmente. Pero tiene una pausa. En maquinaria es porque la sangre pasa para allá y para acá. ¿Ya? Por la ventana paraesternal izquierda, que también se puede ocupar, una de las ventajas que tiene principal es que el corazón, el posicionamiento que tiene, permite hacer una mejor evaluación de los flujos. ¿Ya? Porque el corazón queda casi parado frente al transductor. Pero la verdad, en general se ocupa cada vez menos. La mayoría de todas las evaluaciones son paraesternales derechas. Entonces, por ejemplo, en el corazón queda espectacular. ¿Para qué? Para poder hacer la evaluación correcta de los flujos. Como yo les decía, con el Doppler es muy importante que el ángulo sea lo más perpendicular posible al sonido que yo estoy emitiendo. Entonces aquí queda ideal. Pero en general, con los ecógrafos actuales, con las mediciones que se hacen, las correcciones que traen dan suficiente con el paraesternal derecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evaluación del miocardio. En el miocardio yo tengo que ver si los bordes son homogéneos, si están lisos, si los músculos papilares están redondos, tienen bordes lisos también, si las cuerdas tendinias están completas. Cuando hay ruptura de cuerda tendínea, es una de las pocas urgencias cardiológicas
en la que se rompe y la puerta pasa de largo y el corazón. El problema es que la mayoría de las enfermedades del corazón se adapta pero en forma lenta. Y como casi todas las enfermedades son lentas, porque se genera algo y pasa un poquito de sangre y el atrio se dilata despacito, en estos casos al final se rompe la puerta queda completamente abierta y te llega un chorro de sangre de vuelta impresionante que el corazón no es capaz de compensar y el paciente termina con un edema cardiogénico agudo y se muere, ahogado. Son urgencias y muchas veces no se hace mucho. Las válvulas siempre tienen que ser lisas y delgadas y los vasos tienen que ser homogéneos en su recorrido. El tamaño, en el eje largo, como les decía, parámetros, los atrios deben ser iguales, más o menos. La cavidad ventricular derecha debe ser 1/3 del ventrículo izquierdo. El septo interatrial debe ser recto. Dentro de este corazón, cuando yo evalúo subjetivamente el tamaño del ventrículo, un ventrículo izquierdo yo veo el septo y el septo interventricular el tabique es recto. Si está dilatado, se empieza a bombar, el corazón izquierdo, que es el que más se ve dañado. ¿Ya? La pared hace una curva. Y la pared libre debe medir lo mismo que el septo interventricular en el izquierdo. Y ambos miden el doble que la pared libre del derecho. El corazón derecho siempre es más pequeñito que el izquierdo. A veces están iguales, a veces están dobles, pero eso es por alguna patología. Y en el eje corto, como les decía, en el eje corto en la base, la relación se llama relación atrio-aorta, o atrio izquierdo-aorta, debe ser hasta unos 5 en perros chicos, en perros grandes que siempre unos 1. La función yo la evalúo con el modo M y con el Doppler pulsado y espectral. ¿Ya? Y aquí es donde, como les decía, a la altura del champiñón se hace la evaluación de la fracción de acortamiento. La fracción de acortamiento es cuánto el ventrículo se contrae. Y eso genera un porcentaje de diferencia. Y ese porcentaje es un porcentaje conocido. Cuando hay pacientes que se contrae poco, hay cardiopatía dilatada. Cuando se contrae mucho, hay hipercontractibilidad y puede estar asociada a hipovolemia normalmente. Pero en general, uno lo busca para poder discriminar si hay dilatación del corazón. Esa es la fórmula, un brillo. Otras cosas que empiezan a aparecer son las comunicaciones interatriales. O sea, al final uno busca ver cómo funciona el corazón. Como les decía también en el video que les mostraba, cuando la válvula cierra bien, el ventrículo hace el sístole y la sangre se va por la aorta y aquí no pasa nada. ¿Ya? No se genera turbulencia. Entonces, patología adquirida, el 80% de los pacientes tienen degeneraciones valvulares de la mitral. Como les decía, tiene que ser una imagen lisa, homogénea, no irregular y que cierre a la perfección. Cuando hay displasia, normalmente una de las válvulas es más cortita que la otra. Y cuando hay insuficiencia, como en estos casos de enfermedad degenerativa, se empieza a formar ahí una verrugosidad. Se llama degeneración valvular mixomatosa. Se genera una mixomatosis de la válvula, lo que impide el cierre correcto, se genera el reflujo, con el reflujo se genera el soplo y el atrio se empieza a dañar, se empieza a dilatar. Otra causa de enfermedad valvular, de insuficiencia valvular, es la endocarditis bacteriana, que por lejos la válvula más frecuentemente afectada es la sigmoides de la aorta, del tracto de salida. En esos casos lo que uno ve en el eje largo de 5 cámaras, se ve las válvulas también deben ser delgaditas y se ve como una verruga, como una pelotita incluso a veces. La endocarditis bacteriana está asociada a enfermedades sistémicas en que hay bacteremia y estas bacterias en algún momento se depositan en la válvula y se empieza a acumular y se empiezan a generar un verdadero trombo al final. Y eso genera todos los efectos. De hecho, esta perra del que les comentaba el martes tenía también endocarditis, o sea, uno ve la degeneración valvular, que en la aorta lo más probable sea la endocarditis bacteriana y en la mitral lo más probable es que sea la degeneración mixomatosa. Frecuentemente no son videos, quiero videos. No son videos, la boca de pez ya no es boca de pez, cualquier cosa. En esa imagen se alcanza a ver la válvula sigmoidea del atrio, o sea, perdón, del tracto de salida,
Y en este lugar aparece una pelota blanca normalmente. Y en el eje corto